Imagina por un instante vivir sin la necesidad constante de comprobar si encajas, sin revisar tu reflejo en la mirada ajena, sin esa ansiedad sutil, casi invisible, de recibir elogios para sentir que estás haciendo las cosas bien. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar señales externas para confirmar que vales, que importas, que estás en el camino correcto? ¿Lo has pensado? ¿Qué sería de ti si el silencio no te asustara, si dejaras de correr detrás de una validación que nunca es suficiente? La verdadera libertad, esa de la que hablaban los sabios antiguos, no se encuentra en hacer lo que uno quiere cuando quiere. Esa es la ilusión superficial de la libertad. La auténtica está en la mente, en ese espacio interior que nadie puede tocar si tú no lo permites. Está en sostenerse con serenidad cuando todo a tu alrededor se tambalea. En saber que, incluso en soledad, eres completo. Porque la soledad, cuando se elige y se comprende, no es un castigo, es una aliada poderosa. Un refugio donde puedes pensar con claridad, sin ruido, sin máscaras, sin exigencias ajenas. Y tal vez eso te resulte incómodo, porque nos han enseñado a temer ese silencio, a verlo como una señal de que algo falta, de que algo está mal. Pero la incomodidad no es un enemigo, es un maestro. Donde hay resistencia, hay una oportunidad. Y es allí, justo en ese punto donde surge la duda, donde puedes empezar a transformarte. Aquí no vas a encontrar promesas vacías ni frases motivacionales efímeras. Aquí vas a enfrentar lo esencial, la idea de que no necesitas depender de nadie para encontrar estabilidad emocional. Que puedes, desde hoy, empezar a recuperar el control sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tu paz. No tienes que demostrar nada a nadie, solo a ti. Y eso lo cambia todo. Capítulo 1. La libertad nace del interior. La libertad de la que tanto se habla no es la que se exhibe. No es la de quien hace lo que quiere, cuando quiere, sin pensar en las consecuencias. Esa no es libertad, es impulsividad disfrazada. Es solo una máscara más dentro del teatro de la vida moderna. La verdadera libertad, la que sostiene en medio de la adversidad, nace en el interior. Si tu estado de ánimo se eleva con un elogio y se hunde con una crítica, no eres libre. Eres una marioneta movida por los hilos invisibles de la aprobación externa. Cada vez que entregas tu paz al juicio de alguien más, cedes el control de tu vida. Te conviertes en rehén de lo que no puedes controlar. Pero si eliges ver con claridad, entenderás esto: no puedes dominar el mundo, pero sí puedes gobernarte a ti mismo. Ahí comienza todo. Ese es el principio del autogobierno, la piedra angular del estoicismo. Tu entorno puede ser hostil, cambiante, incluso injusto. Pero lo que determina tu estabilidad no es lo que ocurre afuera, sino cómo eliges responder desde adentro. Y esa elección, por más simple que parezca, es un acto de poder. Puedes perderlo todo, ser rechazado, traicionado, señalado. Pero si conservas la integridad de tu mente, nada puede destruirte. Nada. El estoico no busca evitar el dolor, busca no ser esclavo de él. Sabe que cada estímulo externo trae consigo una pausa. Un espacio breve pero crucial donde puedes decidir. Donde puedes elegir si reaccionas con rabia o con templanza, si te desplomas o permaneces firme. Ese momento, ese intervalo entre el impacto y la respuesta, es donde vive la libertad. ¿Y quién es verdaderamente libre? ¿El que actúa impulsado por sus deseos, o el que sabe discernir lo que le conviene más allá de lo que le apetece? La respuesta no requiere lógica, requiere honestidad. Porque si no dominas tu mente, alguien más lo hará por ti. Puede ser una emoción sin control, una opinión ajena o un hábito autodestructivo repetido sin cuestionamiento. Van Gogh pintó sin vender. Nadie lo celebraba. Nadie lo esperaba. Nadie lo aprobaba. Pero siguió, porque no pintaba para ser aceptado. Pintaba porque era su forma de ser libre. Ese es el tipo de convicción que no necesita testigos para seguir caminando. La autodisciplina fue su escudo. Y puede ser el tuyo también. Porque la vida te va a probar. El mundo no se detendrá para facilitarte el camino. Pero si dentro de ti hay orden, si dentro de ti hay claridad, nada podrá tocar tu esencia. Piensa en esto: cada vez que alguien te insulta, tienes el poder de decidir si esas palabras se convierten en veneno o se disuelven sin dejar rastro. Ese poder está ahí, a tu alcance, esperando ser reclamado. Porque no puedes cambiar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir qué significan para ti sus acciones. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Ahí está la libertad que nadie puede arrebatarte. No en el ruido de la victoria fácil, sino en la serenidad que se mantiene cuando todo a tu alrededor se tambalea. Capítulo 2. Las cadenas de la aprobación ajena. ¿Cuántas decisiones has tomado para ser aceptado? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando en realidad querías decir no?
¿Cuántas veces te adaptaste, te escondiste, te moldeaste solo para encajar en un lugar que ni siquiera te representa? La aprobación ajena es una cadena invisible. Se disfraza de reconocimiento, de afecto, de éxito. Pero en el fondo es una trampa. Porque mientras más la buscas, más te alejas de ti mismo. Terminas convirtiéndote en un personaje que vive para el aplauso, no para la verdad. Cada elogio que necesitas para sentirte valioso es un gramo de poder que le entregas al otro. Y el problema no es que te valoren, sino que dependas de eso para seguir. Porque si tu motivación nace del juicio externo, entonces tu estabilidad es frágil, volátil, inestable. Hoy te celebran, mañana te critican, y tu identidad se hunde o se eleva como una hoja al viento. ¿Vas a vivir toda una vida persiguiendo la aprobación de quienes apenas comprenden tu profundidad? El estoicismo lo deja claro. La felicidad real no se encuentra en los halagos ni en la validación ajena, sino en la coherencia. En vivir alineado con tus principios, no con las expectativas de los demás. El reconocimiento externo es como azúcar, momentáneamente placentero, pero incapaz de nutrir. Y cuando lo conviertes en tu única fuente de valor, entras en una hambruna constante. Siempre esperando una palmadita, un bien hecho, una señal de que vas por el camino correcto. Pero dime, ¿quién eres cuando el ruido se apaga? ¿Te reconoces cuando no hay público que te aplauda? La identidad no puede construirse sobre miradas ajenas. Porque entonces no es tuya. Es una máscara que solo existe mientras alguien más la valide. ¿Qué ocurre cuando se van? ¿Cuándo no te prestan atención? ¿Cuándo no recibes la reacción que esperabas? Ahí se revela la verdad. Si no te apruebas a ti mismo, ningún reconocimiento externo podrá llenarte. Nunca será suficiente. Epicteto lo dijo con precisión: lo que no está bajo tu control no debe gobernar tu paz. Y no puedes controlar lo que otros piensan de ti. Puedes actuar con integridad, con bondad, con excelencia, y aún así ser juzgado, rechazado, ignorado. ¿Vas a moldear tu esencia para contentar a quienes ni siquiera saben quién eres de verdad? Vivir esperando la aceptación de otros es una forma de esclavitud emocional. Te ata, te limita, te transforma en algo que no fuiste llamado a ser. La libertad comienza cuando te haces juez de tus propias acciones. Cuando lo que haces tiene valor por sí mismo, no por cómo será recibido. Cuando dices basta. Basta de complacer para encajar. Basta de medir tu vida con la vara de otros. Basta de vivir desde el miedo al rechazo. Porque solo cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a actuar con verdad. Y en ese momento, la energía que usabas para agradar se convierte en poder para ser. Para construirte desde adentro. Para caminar sin esperar permiso. Para mirar al mundo sin temer su juicio. Para, al fin, ser tú mismo. Capítulo 3. Aprender a estar solo sin sentirse incompleto. Cierra los ojos por un momento y hazte una pregunta incómoda. ¿Cómo te sientes cuando estás completamente solo? No me refiero a estar sin compañía mientras revisas el celular o miras una serie. Hablo de estar contigo, en silencio, sin distracciones, sin estímulos, sin nadie más. Si lo que aparece es ansiedad, inquietud o necesidad de llenar el vacío con cualquier cosa, entonces no estás solo, estás huyendo. Nos han enseñado a temer la soledad como si fuera una amenaza. La han disfrazado de fracaso, de carencia, de problema a resolver. Pero no lo es. Estar solo no significa estar incompleto. Al contrario, solo en la soledad elegida se revela con claridad lo que realmente eres. Cuando el ruido desaparece, cuando no hay voces que opinen ni ojos que juzguen, aparece la tuya. Esa voz interna que casi siempre ignoras, pero que nunca deja de hablar. Esa es la voz que más necesitas aprender a escuchar. El estoicismo no rechaza las relaciones, pero se advierte del peligro de depender de ellas para sentirse pleno. Porque si tu bienestar depende de la presencia de otro, estás construyendo tu paz sobre arena. Y cuando ese otro se aleje, todo se vendrá abajo. La verdadera fortaleza se cultiva cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, cuando puedes sentarte en silencio y sentir que eso es suficiente. Porque lo es. La mayoría de las personas que temen la soledad en realidad temen enfrentarse a sí mismas. Temen lo que podría surgir en la quietud. Miedos que han evitado. Vacíos que han tapado. Deseos que han reprimido. Pero evitarte no te libera. Solo prolonga el conflicto. Y cuanto más lo evites, más grande se hace. En cambio, cuando te detienes y te enfrentas con honestidad, algo poderoso ocurre. Descubres que eres más que lo que temías encontrar. Los grandes pensadores, los creadores, los sabios, todos han comprendido esto. Que la soledad no es un exilio, sino un espacio sagrado. Newton, Da Vinci, Marco Aurelio, no temían al silencio. Lo buscaban.
porque sabían que ahí, sin ruido, podían escuchar lo esencial. Es en la quietud donde surgen las ideas que el ruido social ahoga. Es en la introspección donde se gesta la claridad. Cuando aprendes a estar contigo, tus relaciones cambian. Ya no eliges por necesidad, eliges por afinidad. No buscas compañía para llenar un vacío, sino para compartir plenitud. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque deja de haber ansiedad. Deja de haber miedo al abandono. No necesitas a nadie para sostenerte, porque tú mismo te sostienes. Y eso, en un mundo que teme quedarse solo, es un acto de revolución interior. Aprender a estar solo no es alejarse del mundo. Es reconciliarte contigo. Es poder volver a los otros sin perderte en ellos. Es saber que, pase lo que pase, estás contigo. Y contigo basta. Porque cuando dejas de huir de tu propia presencia, cuando puedes mirar hacia adentro sin vergüenza, descubres que la soledad no es vacío. Es espacio. Es raíz. Es hogar. Si este contenido te está aportando valor, asegúrate de dar like y suscribirte. Así no solo apoyas el canal, sino que también sigues aprendiendo a desarrollar una presencia más poderosa. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Capítulo 4. Vivir para ti, no para complacer. Vivir para ti no es egoísmo. Es claridad. Es elegir ser auténtico en un mundo que constantemente te empuja a complacer, a adaptarte, a fingir. Desde pequeños nos enseñan que ser bueno significa agradar, decir lo que se espera, comportarse según las normas, incluso cuando esas normas contradicen tu esencia. Aprendemos a callar lo que pensamos para no incomodar, a disfrazar lo que sentimos para no ser juzgados, a encajar aunque eso implique traicionarnos. Pero hay un precio. Un día despiertas y no te reconoces. ¿Cuántas veces has aceptado condiciones que te desgastan solo por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces has sostenido relaciones, trabajos o hábitos solo para que otros te aprueben, aunque tú por dentro te sientas apagado? Cada renuncia a ti mismo para complacer a otro es una fractura silenciosa en tu identidad. Y cuando esas fracturas se acumulan, la integridad se quiebra. La sensación de vacío crece y el alma se silencia. Porque no hay peor traición que la que se comete contra uno mismo. Vivir para ti es vivir con responsabilidad. Es tomar decisiones desde tu centro, desde tu verdad, aunque moleste, aunque incomode, aunque no encaje. Porque si cada paso que das depende de la mirada ajena, no estás caminando tu camino. Estás actuando en la obra de otro. Estás existiendo según un guión que no escribiste, solo para recibir un aplauso que no necesitas. El estoicismo no te invita a rechazar al mundo, sino a no supeditarte a él. No te dice que ignores a los demás, sino que no te sacrifiques en nombre de su aprobación. Si lo haces, te pierdes. Y cuando uno se pierde de sí mismo, no hay relación, ni éxito, ni reconocimiento que pueda llenar el vacío que queda. Porque no se trata de con cuántas personas compartes tu vida, sino de si tú estás incluido en ella. La autonomía emocional nace de la coherencia. Cuando dejas de actuar para agradar, y empiezas a actuar desde la honestidad. Y sí, habrá momentos incómodos. Decir lo que piensas con respeto puede alejar a algunos. Poner límites puede decepcionar a otros. Pero los que se van por eso, nunca estuvieron contigo realmente. Solo estaban con la versión de ti que los complacía. Y mantener esas versiones es una forma lenta de suicidio emocional. Cuando empiezas a vivir para ti, se produce un cambio profundo. La culpa cede espacio a la dignidad. Ya no necesitas justificar cada decisión, ni explicarte ante todos. Porque entiendes que tu vida no es un espectáculo. Es una experiencia que solo tú vas a recorrer hasta el final. Y en ese recorrido, perderte por complacer es el mayor de los fracasos. Porque nadie más tiene que cargar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú. Recuerda esto, quien se conoce y se respeta, no se vende por aceptación. No busca en otros lo que ya encontró dentro. Y desde esa fuerza, puede amar sin miedo, compartir sin necesidad, dar sin vaciarse. Porque ya no vive para ser aprobado. Vive para ser real. Y lo real, aunque no guste a todos, siempre permanece. Capítulo 5. El arte de dejar ir. Dejar ir no es perder. Es elegir. Es tener la claridad y la valentía de soltar aquello que ya no sostiene tu crecimiento, aunque durante mucho tiempo hayas creído que no podías vivir sin ello. Nos aferramos a personas, hábitos, entornos y decisiones por costumbre, por miedo, por inercia. Pero lo que ayer te impulsó, hoy puede estar frenándote. Y seguir cargando con lo que te estanca es condenarte a la repetición de una vida que ya no te representa. Hay relaciones que ya no nutren, ideas que ya no sirven, caminos que ya no llevan a ninguna parte.
Pero preferimos quedarnos ahí, en lo conocido, porque la incertidumbre de soltar parece más amenazante que la incomodidad de lo viejo. Esa es la trampa, la comodidad disfrazada de estabilidad. El conformismo vestido de fidelidad. Pero el precio es alto, porque vivir cargando lo que no eliges con conciencia es vivir en deuda contigo. El estoicismo enseña que el desapego no es frialdad, es sabiduría. No se trata de no sentir, sino de no depender. No es cortar por impulso, sino discernir con honestidad que merece seguir y que necesita terminar. Y eso requiere coraje, porque dejar ir duele, no por lo que pierdes, sino por lo que revela que has estado invirtiendo energía, tiempo y afecto en algo que ya no corresponde a tu presente. Pregúntate con crudeza, ¿qué estás sosteniendo solo porque temes el vacío que dejaría su ausencia? ¿A qué estás diciendo sí por miedo a quedarte solo, aunque en el fondo te estés diciendo no a ti mismo? La evolución no es acumulación, es elección. No puedes florecer con las manos llenas de lo que ya no sirve. No puedes avanzar con los pies atados a historias que caducaron. Lo que no suma, resta. Lo que no libera, ata. Lo que no inspira, drena. Y tú no estás aquí para vivir en pausa. Estás aquí para moverte, para transformarte, para afilar tu esencia. Pero para eso, necesitas hacer espacio. Soltar no es fracasar. Es purificar. Es permitirte crecer sin permiso. Es reconocer que aferrarte por costumbre es una forma sutil de autoabandono. Y nadie crece desde el abandono de sí. Si algo te pesa, cuestiónalo. Si algo te limita, suéltalo. Si algo te exige traicionarte para permanecer, márchate. No necesitas una gran explicación. Solo un principio firme. Tu integridad no es negociable. Porque dejar ir, cuando es desde la conciencia, no te vacía. Te prepara. No te deja menos. Te deja listo. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer por ti, es cerrar una puerta sin volver la vista atrás. Capítulo 6. La prisión de la opinión ajena. Hagas lo que hagas, alguien siempre tendrá algo que decir. Si sigues el camino tradicional, te llamarán conformista. Si te atreves a romperlo, dirán que estás perdido. Si fracasas, se burlarán. Si tienes éxito, lo atribuirán a la suerte. No hay punto medio. No hay tregua. Y si vives esperando que el juicio externo desaparezca, estás condenándote a la parálisis. Porque no se trata de lo que los demás digan, sino del peso que tú decides darle a esas palabras. La opinión ajena es una prisión sutil. No tiene barrotes visibles, pero limita cada decisión. Te hace hablar con cuidado excesivo, vestir con temor al ridículo, actuar según lo que se espera, no según lo que deseas. Cada vez que te detienes por pensar ¿qué van a decir?, estás entregando el timón de tu vida a manos de personas que ni siquiera entienden tu historia. Y si permites que eso se repita, acabas viviendo una vida que no es tuya. Cumples un rol, interpretas un personaje, pero en lo profundo, te sientes ajeno. Lo más peligroso no es que te juzguen, es que tú mismo adoptes ese juicio como verdad. Porque ahí es donde comienza la autocensura, el abandono de la autenticidad, la pérdida de voz propia. El estoicismo lo afirma con contundencia: lo que alguien opina de ti no tiene poder por sí mismo. Solo tiene la fuerza que tú le concedes. Marco Aurelio lo escribió sin adornos: si algo externo te afecta, es porque has permitido que lo haga. Nadie puede hundirte sin tu consentimiento mental. Y sin embargo, seguimos buscando aprobación. Como si la validación del otro confirmara nuestro valor. Como si ser aceptado fuera prueba de estar en lo correcto. Pero no lo es. La historia está llena de personas que fueron ridiculizadas antes de ser entendidas. Galileo fue perseguido. Tesla fue ignorado. Van Gogh murió sin vender un solo cuadro. ¿Qué hubiera pasado si hubieran detenido su obra por miedo a las voces externas? El mundo habría perdido su legado, y ellos habrían perdido su verdad. La aprobación ajena no es un indicador de propósito. Es un reflejo cambiante, caprichoso, influenciado por la ignorancia, el miedo y la envidia. Y si vives tratando de evitar el juicio, jamás harás nada significativo. Porque todo lo que desafía, todo lo que transforma, todo lo que nace desde una convicción profunda, incomoda, provoca. Y, por eso mismo, vale la pena. Así que hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer solo por temor al que dirán? ¿Cuántas ideas guardaste? ¿Cuántas versiones de ti ocultaste? La libertad comienza cuando entiendes que no necesitas explicarte. Que no estás aquí para agradar. Estás aquí para ser. Con claridad. Con firmeza. Con la serenidad de quien ya no se dobla ante las voces externas. Porque vivir bajo la opinión de los demás es morir un poco cada día.
Pero vivir desde tu verdad, eso, sí, es libertad. Capítulo 7. Sé fiel a ti mismo. Ser fiel a ti mismo es uno de los actos más difíciles y al mismo tiempo más poderosos que puedes realizar. Porque implica renunciar a los disfraces, a las expectativas, a la comodidad de encajar. Significa mirarte con total honestidad y elegirte, incluso cuando eso te aleje del aplauso. Incluso cuando eso te vuelva incomprendido. Porque la fidelidad a uno mismo no es popular, pero es lo único que garantiza paz. Y la paz, cuando nace de la coherencia, no se compra ni se negocia. Durante años, tal vez has seguido un camino que no era tuyo. Has dicho sí cuando querías gritar no. Has aceptado lugares, personas, hábitos y ritmos de vida solo porque eran lo que se esperaba de ti. Has silenciado tu voz para no incomodar, para evitar el juicio, para sostener una imagen. Y mientras el mundo te veía funcional, tú te ibas apagando. Porque no hay forma de ser feliz cuando te traicionas cada día en nombre de la aceptación. El estoicismo no habla de libertad superficial, sino de libertad interior. Y esa libertad solo es posible cuando tus acciones están alineadas con tus valores, no con las opiniones. Cuando haces lo correcto aunque nadie lo vea. Cuando eliges con integridad aunque eso no te dé visibilidad. Porque no se trata de cuántas personas te aplauden, sino de cuántas decisiones puedes mirar sin bajar la cabeza. Eso es vivir con fundamento. Eso es tener una vida que puedes sostener, incluso en soledad. Lady Gaga, desde el inicio, fue criticada por no encajar, por no seguir el molde. Pero no se doblegó. Siguió su instinto, su estilo, su voz. Y no fue la aprobación lo que la hizo trascender. Fue su autenticidad. Cuando te mantienes fiel a ti mismo, filtras naturalmente a quienes no están alineados contigo. Lo que pierdes en cantidad, lo ganas en verdad. Porque ser real no te garantiza una multitud, pero sí te garantiza profundidad. Y una vida con profundidad vale infinitamente más que una llena de máscaras. La presión social no es excusa. El miedo al juicio no es justificación. Porque cada día que pasas actuando para agradar, te alejas un paso más de lo que podría ser si te atrevieras a vivir desde tu verdad. Y esa es la verdadera tragedia, llegar al final y darte cuenta de que nunca fuiste tú, solo fuiste lo que otros querían ver. ¿Cuántos viven sin preguntarse si su vida les pertenece? ¿Cuántos existen sin atreverse a vivir? No necesitas ser radical, pero sí honesto. Pregúntate, sin filtros, ¿estás viviendo según tus términos o según los términos heredados? ¿Te representa la vida que llevas o solo la sostienes porque es más fácil que empezar de nuevo? Porque tal vez no necesites un cambio externo, sino una decisión interna, no volver a traicionarte, no volver a callarte, no volver a esconderte detrás de lo que es correcto para los demás, pero ajeno a ti. La autenticidad no es arrogancia, es responsabilidad. Es hacerte cargo de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que necesitas. Y actuar en consecuencia, aunque eso implique incomodar. Porque si te abandonas para complacer, no te queda nada para sostenerte. Pero si te eliges, si decides respetarte por encima de todo, entonces te vuelves sólido. Te vuelves claro. Y desde esa claridad, construyes una vida en la que puedas respirar sin culpa, mirar atrás sin arrepentimiento y avanzar sin miedo. Capítulo 8. Recupera el control. Obsérvate con honestidad. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Eres tú, con plena conciencia de tus decisiones, o son las expectativas ajenas, las circunstancias, los miedos acumulados los que llevan las riendas? Muchas veces, sin darnos cuenta, cedemos el control. Lo entregamos de forma lenta, silenciosa, hasta que un día despertamos y descubrimos que estamos viviendo una vida que no elegimos. Solo estamos cumpliendo con lo que se espera. Solo estamos existiendo, sin propósito. Recuperar el control no es un acto de rebeldía. Es un acto de madurez. Es asumir que nadie más tiene la responsabilidad de darte sentido, que nadie puede darte dirección si tú no la eliges. Porque cuando esperas que los demás validen tus pasos, les estás regalando tu poder. Y si algo cambia, una opinión, una relación, una circunstancia, tu estabilidad se derrumba. Quien no se gobierna por dentro es vulnerable a cualquier viento que sople desde fuera. El estoicismo es claro, no controlas lo que ocurre, pero sí controlas tu respuesta. Y en esa respuesta, en esa elección consciente frente a lo inevitable, está tu verdadero poder. No es el mundo el que debe alinearse a ti. Eres tú quien debe encontrar firmeza en medio del caos. Y esa firmeza no viene de acumular más, ni de agradar más. Viene de saber quién eres, qué crees, y actuar en consecuencia, sin pedir permiso. Pregúntate en qué áreas de tu vida actúas más por obligación que por convicción. ¿Dónde estás diciendo sí solo para evitar el conflicto?
¿Dónde te estás quedando por miedo y no por elección? El control que pierdes no se nota al principio. Se nota cuando el desgaste es ya profundo, cuando sientes que te estás traicionando pero no sabes cómo volver atrás. Pero siempre puedes volver. Siempre puedes detenerte, cuestionar, reajustar. Porque aunque hayas caminado años en una dirección equivocada, basta un solo paso firme para cambiar el rumbo. No se trata de tener el control de todo, sino de lo esencial, tu actitud, tus decisiones, tu atención. Y si no eliges tú, alguien más elegirá por ti. El sistema, la costumbre, los que quieren lo mejor para ti, sin saber lo que de verdad necesitas. Asumir el mando de tu vida es dejar de justificar la inercia. Es dejar de culpar a los demás, al pasado, a las circunstancias. Es decir, desde hoy, me hago cargo. Desde hoy, decido yo. Y esa decisión, aunque incómoda, es liberadora. Porque quien asume el control no garantiza que todo saldrá bien. Pero sí garantiza que, pase lo que pase, su camino será propio. Y vivir tu propia vida, con sus errores, con sus aciertos, siempre será más digno que vivir la vida de otro, por perfecta que parezca. Capítulo 9. Confrontarse en silencio. Imagina un lago en calma. Su superficie es tan serena que refleja con precisión todo lo que lo rodea. Pero basta una brisa, una piedra lanzada, para que ese reflejo se distorsione. Así es tu mente en el mundo moderno, constantemente agitada por estímulos, notificaciones, opiniones, distracciones. Tanto ruido externo que ya no puedes verte con claridad. Y lo más grave es que te has acostumbrado a eso. Has confundido el ruido con presencia, la distracción con compañía, el movimiento constante con vida. Pero cuando todo se apaga, cuando no hay nadie más, cuando no queda más remedio que estar a solas contigo, aparece la verdad. El silencio es un espejo que no miente, no adorna, no filtra, muestra todo tal como es, tus miedos, tus contradicciones, tus heridas no sanadas, tus deseos postergados. Y por eso lo evitas. Por eso llenas tus días de ocupaciones, de conversaciones sin profundidad, de entretenimiento vacío. Porque sabes, en el fondo, que cuando el mundo calla, tú hablas. Y muchas veces, no estás preparado para escucharte. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en resistir el mundo, sino en resistir la mirada interna sin temblar. Quien puede estar consigo mismo sin necesidad de distracción, sin pánico al silencio, ha alcanzado un tipo de libertad que no se aprende en libros. Porque estar solo no es el desafío. El verdadero reto es estar contigo sin huir, sin abrir la puerta del celular, sin correr hacia el ruido. Solo tú, con tu mente, sin filtros, sin aplausos, sin nadie a quien impresionar. Lo paradójico es que, cuanto más temes ese encuentro, más lo necesitas. Porque todo crecimiento real nace desde la confrontación. Desde esa conversación silenciosa en la que te preguntas con crudeza, ¿estoy siendo quien sé que puedo ser? ¿O solo estoy evitando el vacío? Esa incomodidad inicial es un umbral. No es castigo, es señal. Donde más duele mirar, más necesitas ver. Y no puedes transformarte si primero no te descubres. Marco Aurelio, rodeado de poder, batallas y responsabilidades, hablaba de retirarse mentalmente. De encontrar refugio en sí mismo cuando el mundo se volvía hostil. No necesitaba escapar físicamente para hallar paz. Porque la verdadera paz no se encuentra en un lugar. Es una práctica interna. Es el resultado de haberte enfrentado y no haber huido. De haber mirado el caos dentro de ti sin disfrazarlo de productividad. Hoy, la mayoría teme desaparecer de la mente de los demás más que desaparecer de sí mismo. Se sienten obligados a estar siempre visibles, disponibles, conectados. Pero dime, ¿de qué sirve estar presente para todos si tú no estás presente para ti? El silencio no es vacío. Es una puerta. Una que solo se abre cuando tienes el coraje de dejar de llenar cada segundo con algo ajeno. Y detrás de esa puerta, lo que encuentres no será perfecto, pero será real. Y con eso, por fin, puedes empezar a construir. Capítulo 10. Nada ni nadie puede decir que no vales. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? ¿Cuántas veces has dudado de tu valor porque alguien no lo reconoció, porque no cumpliste con una expectativa, porque el mundo no respondió como esperabas? Esa voz que te dice que no das la talla, que deberías ser más, tener más, lograr más, no es tuya. Es el eco de una sociedad que ha confundido el valor con el resultado, la esencia con la apariencia, el ser con el rendimiento. Pero la verdad es otra, y necesitas recordarla. Nada ni nadie puede decir que no vales. Porque tu valor no está afuera. Está en ti. Nos han condicionado a medirnos por estándares externos, títulos, logros, seguidores,
validaciones pasajeras. Como si una vida entera pudiera reducirse a cifras. Como si lo más importante de ti pudiera evaluarse desde fuera. Pero eso es una trampa. Una que, si no cuestionas, se convierte en un sistema invisible que te mantiene atrapado. Un sistema que te exige demostrar todo el tiempo que mereces existir, cuando en realidad, el simple hecho de existir ya es suficiente. Epicteto lo dijo con contundencia: no es la opinión de los demás lo que nos daña, sino cómo decidimos interpretarla. Puedes pasar una vida entera esperando que alguien te diga que estás bien, que eres valioso, que mereces ser visto. O puedes decidir que tu aprobación es la única que cuenta. Esa elección, aunque parezca pequeña, marca la diferencia entre la dependencia emocional y la verdadera libertad interior. La autosuficiencia no significa que no necesites a nadie. Significa que tu valor no fluctúa según el juicio de los demás. Que no necesitas que el mundo te aplauda para mantenerte en pie. Que no hay insulto, rechazo ni indiferencia que tenga el poder de destruir lo que ya has afirmado dentro de ti. Si alguien dice que no vales, ¿qué cambia en ti? Nada, a menos que le entregues esa autoridad. Y cuando comprendes eso, recuperas el control de tu identidad. El mundo siempre tendrá opiniones, pero ninguna de ellas te define. Lo que te define es tu carácter, tu constancia, tus decisiones cuando nadie mira. Lo que haces cuando no necesitas demostrar, solo ser. Como el faro, que no espera ser visto para cumplir su propósito. Solo brilla. No discute si es suficiente. No compite con otras luces. No necesita validación. Simplemente es. Así también puedes vivir tú, con firmeza, sin pedir permiso, sin tener que justificar tu valor. Nada externo puede añadir ni quitar lo que ya eres. El ruido social es efímero, pero tu integridad no lo es. Y cuando por fin lo entiendes, cuando dejas de buscar respuestas fuera, cuando cierras la puerta al juicio y te eliges con convicción, aparece una certeza inquebrantable: soy suficiente. Y siempre lo fui. Capítulo 11. Conecta con tus pasiones. Una vida sin pasión es una vida a medias. Puedes cumplir con todas tus responsabilidades, seguir el camino correcto, hacer lo que se espera, y aún así sentir que algo esencial falta. Porque sin una chispa que te encienda desde dentro, todo se vuelve mecánico, predecible, estéril. La rutina se convierte en jaula, y tú en alguien que sobrevive, pero no vive. Esa desconexión interior no es casual. Es el resultado de haber priorizado tanto el deber, tanto la aceptación, tanto el deberías, que te olvidaste del quiero. Nos enseñaron a creer que las pasiones son un lujo, que hay cosas más importantes, que primero hay que ser productivos, eficientes, útiles, y luego, si sobra tiempo, quizás, dedicarse a lo que te llena. Pero ese enfoque está al revés, porque cuando conectas con lo que amas, cuando haces aunque sea un pequeño espacio para eso que te hace perder la noción del tiempo, todo lo demás se transforma. La carga se vuelve más ligera, el ruido se reduce, y aparece una energía silenciosa que te sostiene incluso en los días más oscuros. El estoicismo no se opone a la pasión. Lo que enseña es a dirigirla, a encontrar virtud en lo que haces, a comprometerte con tu esencia, no con el aplauso. Porque cuando haces algo solo por ser aprobado, estás alimentando una versión de ti que no es real. Pero cuando haces algo porque resuena contigo, sin importar quién lo vea, entonces estás alineado con tu naturaleza. Y vivir desde ahí es una forma de libertad que no necesita ser explicada. La pasión no tiene que ser grandiosa, no tiene que generar dinero ni admiración. Basta con que te conecte contigo, con que te recuerde que estás vivo. Porque cuando todo lo externo falle, y en algún momento lo hará, lo único que podrá sostenerte será eso que haces por el puro acto de hacerlo. Sin obligación, sin necesidad, solo porque nace de ti. Recuerda la última vez que te sentiste completamente absorbido por algo que amabas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Cuánto de ti has dejado a un lado por complacer, por cumplir, por mantener una imagen? Recuperar tu pasión no es un capricho. Es una forma de volver a ti. Es una declaración silenciosa que dice: mi vida también me pertenece. Y solo desde esa pertenencia puedes construir algo que valga realmente la pena. Capítulo 12. Calidad sobre cantidad. Vivimos en una era donde la cantidad se confunde con valor. Más contactos, más seguidores, más mensajes, más eventos. Y sin embargo, nunca ha habido tanta gente sintiéndose sola. Porque la verdadera conexión no se mide en números, se mide en profundidad. Puedes estar rodeado de personas todo el día y seguir sintiéndote invisible. Porque lo que al alma le nutre no es la multitud, es la presencia genuina. Es esa mirada que no juzga. Esa palabra que no espera un favor a cambio. Ese silencio compartido que no incomoda.
La aprobación social ha glorificado la popularidad, pero lo ha hecho a costa de lo auténtico. Te hace creer que más amigos es mejor, que más interacciones significan más amor. Pero el estoicismo advierte, aquello que no tiene virtud, no tiene valor. No todo vínculo es un lazo. No toda compañía es refugio. Muchas veces lo que llamas amistad es solo un intercambio de validaciones. Una transacción emocional que se rompe cuando dejas de complacer. ¿De qué sirve tener decenas de relaciones si ninguna sostiene tu caída? ¿De qué sirve estar siempre rodeado si nunca puedes hablar desde lo profundo? Las conexiones reales no son las que llenan el calendario, sino las que vacían el alma de ruido. Aquellas con las que puedes ser tú sin la necesidad de explicar cada parte. Sin la obligación de encajar en una versión editada de ti mismo. Pocas personas, pero verdaderas, valen más que 100 que solo aparecen cuando brillas. Séneca lo decía con firmeza, es mejor tener uno solo con quien puedas hablar como contigo mismo, que 1000 que solo estén por conveniencia. Porque lo que no suma, inevitablemente resta. Mantener relaciones por costumbre, por miedo a quedarte solo, por compromiso emocional, es una forma de traición a tu equilibrio. Rodéate de quienes te eleven, no de quienes te usen como refugio momentáneo para su propio vacío. Y si hoy no encuentras esas relaciones, no desesperes. Empieza por ser tú ese tipo de persona. Sé el amigo que escucha sin juzgar, que acompaña sin invadir, que se queda sin exigir. Porque la calidad de tus lazos es un reflejo de tu propia claridad interna. No necesitas ser conocido por muchos. Solo necesitas ser comprendido por unos pocos. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, ya es un acto de resistencia. Capítulo 13. No necesitas a nadie para brillar. ¿Cuántas veces has apagado tu luz para no incomodar? ¿Cuántas veces has reducido tu grandeza por temor a ser juzgado, rechazado o malinterpretado? Y sin darte cuenta, en ese intento constante de ser aceptado, has escondido partes valiosas de ti. Pero la verdad es esta, no necesitas a nadie para brillar. No necesitas permiso, aplausos ni reconocimiento para encender tu propia llama. Porque lo que es auténtico no se suplica, se sostiene. Y lo que nace desde adentro no requiere validación externa para tener sentido. Cuando vives esperando ser aprobado, te conviertes en una copia de lo que otros consideran aceptable. Y así, poco a poco, te desvías de ti. Tu energía se dispersa intentando agradar, y tu esencia se diluye en un mar de expectativas que no son tuyas. Pero si dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro, todo cambia. Porque quien decide su valor sin depender del juicio ajeno se vuelve inquebrantable. Puede ser ignorado, criticado o incomprendido, y aún así seguir adelante con la frente en alto. Marco Aurelio lo entendió con claridad. No hay que debatir cómo ser bueno, sino simplemente serlo. No necesitas demostrar tu luz para que sea real. No necesitas que la aplaudan para que tenga impacto. El faro no alumbra más o menos según quien lo mire. Simplemente cumple su propósito. Así debes vivir tú, con firmeza interior, con dirección propia, con la convicción de que tu verdad no depende de cuántos la entiendan. Esperar aprobación es entregar tu poder. Es vivir condicionado por la inestabilidad de lo externo. Hoy te reconocen, mañana te olvidan. Hoy te aplauden, mañana te cuestionan. Pero si construyes desde la autenticidad, desde el carácter, desde la virtud, lo que hagas perdurará más allá del ruido. Y si alguna vez te sentiste invisible, incomprendido o insuficiente, recuerda esto, tu valor no necesita testigos. Basta con que tú lo reconozcas. Porque cuando entiendes que tu luz es tuya, no prestada, no condicionada, es cuando realmente empiezas a brillar. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay algo dentro de ti que ya no quiere seguir viviendo condicionado. Algo que intuye que la verdadera libertad no está en hacer más, tener más o agradar más, sino en soltar lo innecesario, en elegir con firmeza, en caminar con convicción aunque nadie aplauda. Y ese algo, esa voz interna que te trajo hasta este punto, merece ser escuchada. No necesitas esperar que el mundo te dé permiso para ser tú. No necesitas justificarte, ni compararte, ni correr detrás de ideales que no te representan. Basta con tomar una decisión clara, dejar de vivir para otros. Y comenzar, por fin, a vivir para ti. Porque cuando te alineas contigo, cuando dejas de pedir aprobación, cuando eliges actuar desde tu centro, el ruido se apaga. Y lo que queda es lo que realmente importa. Escribe en los comentarios, soy una nueva versión. No como una frase bonita, sino como un compromiso silencioso. Una afirmación que no necesita testigos, pero que marca el inicio de una transformación real. No por los demás, por ti. Porque ya no vas a mendigar validación. Porque ya no vas a reducirte para encajar.
porque ya entendiste que vivir con autenticidad no es una opción, es el único camino digno. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. Da like y suscríbete para seguir profundizando en lo que realmente importa. No por vanidad, sino para que más personas despierten, cuestionen y elijan vivir con intención. Porque el conocimiento que transforma merece ser compartido. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video.